Muy buenas noches, amigos. Por fin, acá estamos para entregar este gran video documental de una investigación de 3 meses sobre los sacrificios en la antigüedad, de los dioses del sacrificio, Moloch, Baal, Melkart. Y para eso vamos a introducirnos en una temática bastante difícil de tratar, que es el tema de la idolatría ligada con la abominación. La idolatría es abominación y en hebreo abominación se dice tohebá, tohebá. Y la palabra tohebá significa pasar a tus hijos por el fuego, incinerar a tus hijos. Es decir, para Yahvé, el pecado más tremendo es matar a tu hijo. En el vientre, como lo dice el libro de Sabiduría y Eclesiástico, y fuera del vientre. Ofrecerlo en sacrificio a los dioses es la abominación más grande de las abominaciones. Por eso, para mencionar el pecado más tremendo, se utiliza la palabra que se utilizaba para los sacrificios de niños, tohebá. Y Yahvé va instalando en el pensamiento hebreo la idea de que la vida humana es sagrada, de que la vida humana tiene un valor intrínseco, inalienable, fruto de que el hombre fue creado directamente por Dios, en el seno del vientre me creaste y viste mis entrañas, dice el salmista. Entonces, entre este Dios que enseña que la vida es sagrada y los ídolos que tienen sed de sangre humana, va a surgir la tensión entre la idolatría y la fe verdadera, que no busca ofrendas ni sacrificios, sino piedad, justicia, misericordia, hacer justicia con el huérfano, con la viuda, con el extranjero, con el pobre, ¿no? Bueno, en esta dialéctica Yahvé es el Dios de la vida, ¿no? El Dios que nos enseña que la vida humana es sagrada y que no se puede quitar la vida humana, ni en el vientre de la madre, ni fuera del vientre de la madre. Si nosotros viajamos, hacemos un viaje en la historia, vamos a encontrar en Tiro un templo al dios Melkart, que es la versión fenicia o cananea de Baal Hamón, que significa el hijo de Baal, ¿no? Y ellos, los fenicios, llegaron hasta España, en el estrecho de Gibraltar, y allí le hicieron un templo a el dios Melkart, ¿no? Los griegos, cuando llegaron a España, le dieron el nombre de las columnas de Hércules, ¿no? También en honor al dios Cronos en Grecia, porque claro, Cronos es el tiempo que devora a sus hijos, ¿no? El tiempo engendra nuevos tiempos y se los va devorando, ¿no? Es decir, el futuro engendra el presente y se lo va devorando hacia el pasado, ¿no? Ese es Cronos, ¿no? Entonces, los griegos, cuando conocieron a Melkart, a Baal, a Moloch, dijeron, bueno, ese es Cronos, es el dios que se devora a la gente, que come niños, que come gente, que come a sus hijos, ¿no? En Roma este es el dios Saturno, ¿no? Porque evidentemente los dioses se van cargando de semántica en los diferentes lugares. En la ciudad de Cádiz, Melkart estuvo consagrado al templo de Heracles, ¿no? Culto centrado en el fuego sagrado de las ciudades, porque Melkart, Moloch, tienen como elemento central el fuego. Porque los ídolos son los dioses del cielo, son los dioses de la lluvia, de la vegetación. Ciudades que están cerca de los ríos van a tener siempre al dios ídolo que hace llover como un cómplice, como un aliado. En este sentido, estos dioses, al no creer en el valor ontológico de la vida humana, al no entender que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que el soma, la carne, basar, el cuerpo es sagrado, siempre van a herir el cuerpo, lastimar, abortar, sacrificar,
porque ellos creen que el hombre es alma pura y que ese alma, ¿no es cierto?, esa alma, una vez que el hombre muere, vuelve al cielo, al Dios del cielo. Y el elemento que hace al alma volver al cielo es el incineramiento, en los griegos, el barquero, que es el que conduce el barco hasta el más allá, ¿no es cierto?, se quema el cuerpo para que el alma se libere, ¿no?, al Dios Asculapio, del que Sócrates dice, me he liberado en la muerte del cuerpo y le debo una gallina a Asculapio. Son dioses del cielo, como Zeus, ¿no es cierto? En cambio, los dioses semitas, ya desde Akenatón, pero también el dios Yahvé, el hebreo, son dioses de la carne, son dioses del cuerpo. Entienden que el hombre es basar, ¿no es cierto? Del polvo eres y al polvo volverás. El hombre está hecho del polvo de la tierra, lo constitutivo del hombre es la carne, y no creen en la inmortalidad del alma, que es el Dios del cielo, sino que creen en la resurrección de la carne. ¿Sí? Son dioses donde en su ética no plantean la elevación del alma, sino darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento, abrigar al desnudo, cobijar al extranjero, darle una barca al peregrino, así, todo lo que tiene que ver con las condiciones materiales de la vida humana, ¿no? Bien, y nosotros vamos a ver cómo el elemento del fuego es central en la estructura del pensamiento de los dioses del cielo y este Yahvé, que es un dios del desierto, es el dios de la tierra, ¿no? Es el dios que hace un pacto para darle de comer al pobre, como dice Isaías capítulo 1, ¿no? Yo no te pido sacrificios ni holocaustos, sino que hagas justicia con el pobre, que hagas misericordia con el menesteroso. Y bueno, esta disputa por el fuego va a ser, bueno, ¿cuál va a ser cuál Dios se va a adueñar del fuego? El fuego sagrado de Yahvé, que es un dios del cuerpo, el que da de comer al pobre, o el dios Melkart, ¿no?, de los profetas de Baal, ¿no? Y bueno, este es un tema que es importante tenerlo en cuenta para resolver muchas de estas confusiones que surgen, ¿no?, en base a la interpretación correcta de la Biblia. En Oseas 2.7, perdón, acá estamos en Oseas, se nos dice, seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará, entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Es decir, vemos cómo hay una preocupación por la vida humana, una preocupación por la ética, por las conductas nobles, pero también por el pacto sagrado con la vida humana, ¿no es cierto? Ya vamos a ver esto, ¿no? De esa competencia. Porque nosotros tenemos entonces a los dioses y a los ídolos, los dioses de Jezabel, que son los profetas de Baal, ¿no es cierto?, que es un dios agrícola del campo, de la fecundidad. Ese ritual incluye la muerte y la resurrección, ¿no es cierto? Y bueno, ese dios en los cananeos es el dios Melech, el dios Melk, que significa rey, ¿no es cierto? Melkart, rey de la ciudad, patrono de Tiro, dios de los viajes marítimos y de la colonización, ¿no es cierto? Y de la navegación. Moloch es el dios de los fenicios, de los cartagineses y de los sirios, de los viajantes, ¿no? Y bueno, en Grecia es Cronos, Saturno, ¿no? Plutarco cuenta que estos rituales a estos dioses del sacrificio se hacían con unos tambores que se llaman tofet, ¿no es cierto? Unos tambores que hacían de rituales, se colocaba al niño en la mano del dios, ese dios tenía una especie de palanca que le hacía los brazos para atrás, adentro el dios estaba ardiendo de fuego, caía el niño, ¿no es cierto?, y el tofet, los tambores sonaban para que las voces de los gritos de los niños no se escuchen, y los padres y las madres tenían prohibido llorar en ese momento, ¿no?, del sacrificio.
Ya vamos a estudiar en el próximo video el tema de la disputa entre los profetas de Elías y el profeta Baal, ¿no es cierto? Ahora vamos a hacer una introducción. Entonces, este ritual al dios Moloch se llamaba el ritual Molc, ¿no? Y se colocaban las vasijas, y las cenizas en vasijas y se las enterraban en un lugar que se llamaba el Tofet, ¿no? El Tofet. Es un valle donde se enterraba, ¿no es cierto?, donde se arrojaba esas cenizas, ¿no? Vamos a leer Segunda de Reyes 23:10. Segunda de Reyes 23:10, y dice: asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pase su hijo o su hija por fuego a Moloch, ¿no? A Moloch. Bien, esta idea de el hijo de Hinnom, Ben Hinnom, ¿no es cierto?, de ahí va a surgir la palabra Gehenón, y de ahí va a surgir la palabra Gehenna. Jesucristo va a hablar mucho en el Nuevo Testamento de la Gehenna, ¿no es cierto? Y dice: arderán eternamente en el Gehenna. Bueno, el Gehenna es ese infierno donde arden las personas, ¿no? Hace alusión Jesucristo a que lo más parecido al infierno es lo que se hace al dios Moloch, ¿no? Ese sacrificio de quemar a los niños en pos de la lluvia, ¿no es cierto?, en pos de que cesen las tormentas, los relámpagos, los truenos, los terremotos, ¿no es cierto? Entonces fíjense cómo se utiliza la palabra Tohebá para hablar de abominación, que es sacrificio de niños, aborto, y Jesucristo utiliza la misma palabra Gehinón, Gehenna, que es el valle donde se realizan estos actos abominables, para hacer una metáfora del infierno. Fíjense ustedes cómo se condena en el cristianismo, ¿no es cierto?, la muerte de los niños, ¿no es cierto? Bien. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, Jeremías 19:5, para ver cómo se da esta dialéctica. Dice: y edificaron lugares altos a Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni vino a mi pensamiento, dice Yahvé, ¿no es cierto? Dice: ustedes le sacrifican al dios Moloch, a Baal, y eso es algo que yo no les mandé, no fue un mandamiento mío, dice Yahvé. Y Jeremías 32:35 dice: y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, de ahí viene Gehinnom, para hacer pasar por fuego a sus hijos y a sus hijas a Moloch. ¿Ven? Moloch y Baal son lo mismo. Dice: edificaron lugares altos a Baal para sacrificar sus hijos y sus hijas a Moloch, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta tohebá, esta abominación, para hacer pecar a Judá. Miren qué interesante, ¿no? Cómo está condenando la muerte y la matanza y el genocidio de niños inocentes. Para Yahvé, eso es la abominación más grande, le da nombre al pecado. Una persona que mata a un niño por nacer o a un niño ya nacido. Y Jesucristo habla del infierno como el Gehenna, ese lugar donde se practica la abominación de matar y de quemar a los niños, ¿no es cierto? Es decir, Jesucristo toma la metáfora de la matanza de niños para decir: este es el infierno, esta es la metáfora de lo que es el infierno, ¿no? Por eso aquellos que promulgan estas cosas no están haciendo nada más y nada menos que sacrificar al dios Melkart, al dios Moloch, e instalar el infierno en la tierra, ¿no? Sirviendo a sus ídolos y siendo abominación a Yahvé. Y vamos a ver entonces un poco
cómo se va edificando en la historia de los reyes de Jerusalén, yendo para adelante y para atrás, esta relación de abominación con Baal, ¿no es cierto? Vamos a leer Primera de Crónicas 21, Primera de Crónicas 21, y Primera de Crónicas 21 dice: aconteció a la vuelta del año, en el tiempo que suelen los reyes salir a la guerra, es decir, en los tiempos en los que los reyes no están descansando en su casa, que Joab, muy amigo y primo de David, sacó las fuerzas del ejército y destruyó la tierra de los hijos de Amón, y vino y sitió a Rabá. Mas David estaba en Jerusalén, en el templo, descansando, y Joab batió a Rabá y la destruyó, y tomó David la corona de encima de la cabeza del rey de Rabá, y la halló de peso de 1 talento de oro. Es decir, David, que estaba descansando, llega a ese escenario donde Joab ya ha sido victorioso, toma la corona del rey de Rabá, ya vamos a ver quién es el rey de Rabá, ya recordemos cómo se dice rey en hebreo, ¿no? Melc, y la halló de peso de 1 talento de oro. Y había en ella piedras preciosas y fue puesta sobre la cabeza de David. Además de esto sacó de la ciudad muy grande botín. Bien, vamos a ver una cosa. Entonces, ¿cuánto pesaba la corona del rey de Rabá? Pesaba 1 talento de oro, ¿no? Si ustedes buscan la información, yo les ruego que busquen ahora mismo. Si quieren, dejen de ver el video y pongan cuánto pesa 1 talento en aquella época, ¿sí? Y el peso del talento, del talantón, es de 34 kilos o 40 kilos. Ustedes se imaginan una corona en la cabeza de David de 40 kilos. ¿Qué clase de corona esa? Que usaba un rey, una corona de 40 kilos. ¿Qué clase de rey era? ¿No? Veamos 2 de Samuel 12:26. 2 de Samuel 12:26 dice: Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David, diciendo: yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala. Es decir, le dice a David: venite para la guerra que yo estoy haciendo en tu nombre, le dice, no sea que yo tome la ciudad y sea llamada en mi nombre, es decir, no sea que la gloria de esto sea para mí. Yo sé que vos estás descansando, que estás disfrutando de Betsabé, que mandaste a matar a Urías. Yo sé que en el palacete vos estás teniendo una vida llena de gozo, pero nosotros que estamos en la guerra en tu nombre, te pedimos que vengas a hacer de cuenta que la victoria es tuya. Y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá y combatió contra ella y la tomó. Y quitó la corona de la cabeza de su rey, del rey de Rabá, la cual pesaba 1 talento de oro y tenía piedras preciosas y fue puesta sobre la cabeza de David y sacó muy grande botín de la ciudad. Bueno, una corona que pesa 40 kilos no es la corona de una persona humana. ¿Y cómo se dice rey de la ciudad en cananeo? Melcart. Y Melcart era un dios que tenía una corona de oro con piedras preciosas y una enorme que pesaba 40 kilos. O sea que estamos descubriendo que David se coronó en el reino de Yahvé con la corona de Moloc, el dios de las abominaciones. Y vamos a ver la prohibición de este tipo de actos abominables. En Levítico 21:12 tenemos una condenación muy grande por parte de la ley. Dice 21:12, dice:
ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él. La unción del aceite está sobre él, ¿no es cierto? Es decir, el aceite de la unción está dado y consagrado en la corona, ¿sí? Este video sí se guarda. Esa corona, la de David, es señal de la unción de David. Pero David se está ungiendo con la corona de Moloc. Se está colocando la unción de Moloc. Vamos a avanzar porque claramente después de la muerte de David, el que queda en el trono es su rey, es su hijo Salomón. Todos recordamos a Salomón como el rey más justo de Jerusalén, ¿verdad? Y es posible que lo sea. Pero vamos a ver un poco cómo fue transcurriendo todo esto. Porque efectivamente en una época en la que el ejército de David está creciendo, está avanzando, está conquistando muchas tierras, es necesario un ejército muy fuerte. ¿Y cómo se sostiene un ejército en un reinado? A través de los impuestos, ¿no es cierto? Pero bien, en la época de Salomón se dice reina la paz, o sea que en una época donde se utiliza menos el ejército, ¿aumentan los impuestos o bajan los impuestos? ¿Qué les parece a ustedes? Si Salomón es un rey justo, ¿no? Es un rey sabio, tiene que bajar los impuestos, ¿no es cierto? Porque el ejército se llevaba el 80% de los impuestos y el aparato estatal un 20% para mantener el templo, a los empleados, a los esclavos, etcétera, etcétera. ¿Qué nos dice Segunda de Samuel 8:3? Dice: así ganó David fama cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 18.000 edomitas en el Valle de la Sal. Quiere decir que David era un rey con muchas guerras, con un ejército enorme, ¿no es cierto? Ahora vamos a 2 de Samuel 7:1. Aconteció que cuando ya era el rey, habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor. David es de paz. Si ya tengo paz, cosa que no necesito en tanta cantidad, entonces es el ejército. Por lo tanto, debo cobrar menos impuestos. Pero aparece el impuesto para hacer el templo de Dios. Salomón toma el trono antes que David muera, mata a Adonías para ser que era el sucesor legítimo, ¿no es cierto? Y se convierte en el rey. El templo era entonces en Salomón un instrumento de opresión. Los profetas estaban en contra del templo porque era un elemento que oprimía, que era un yugo para el pueblo, ¿no es cierto? Y los profetas estaban en contra de los administradores del templo, ¿no es cierto? Edificó los muros de Jerusalén, restauró y fortificó diversas ciudades, modernizando sus muros y puertas. Organizó ciudades de aprovisionamiento con el fin de guardar allí los productos recibidos en tributo. Construyó la ciudad de Gatzor, Geser, Megido, templo y casa del bosque, ¿no es cierto?, en Jerusalén. Y vamos a ver cómo se va dando todo esto, ¿no? Primera de Reyes 4:7. Primera de Reyes 4:7. Tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes al año. Es decir, Salomón tenía 12 reyes y cada rey lo sostenía en un mes. Entonces, en el mes de Tisri le sacaba a este, ¿no es cierto? En el mes de Nisan le sacaba a este otro. Es decir, Salomón iba sacando, ¿no es cierto?, de todo el mundo este rey sabio, ¿no? Y Primera de Reyes 5:13 nos dice: y el rey Salomón decretó leva en todo Israel, y la leva fue de 30.000 hombres, ¿no es cierto?, para relevarlos.
Y Primera de Reyes 6:1 nos dice, en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto, similar al templo de Moloch, ¿no? Que en realidad son 5 metros cuadrados, ¿no es cierto? Cada codo mide 45 centímetros. Y la construcción duró 7 años de opresión al pueblo. Para eso vamos a ver Primera de Reyes 7:1. Dice, después edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó toda, ¿no? En 13 años. Bien. ¿Cuánto medía la casa de Salomón? La casa de Salomón medía 990 metros cuadrados y la casa de Yahvé 220 metros cuadrados. Ya vemos entonces para Salomón quién es más importante, si Yahvé o su casa, si la casa de Adonai, de Elohim, o la casa de Salomón. Y Primera de Reyes 9:15 nos aclara más todavía y nos dice, esta es la razón de la leva que el rey Salomón impuso para edificar la casa de Jehová y su propia casa, y Milo, y el muro de Jerusalén, y Hazor, y Megiddo, y Geser. Megiddo es una gran ciudad porque ahí se va a dar la última batalla entre Gabriel, la batalla de Megiddo. Bien, todo esto surge en el templo, ¿no? Bet Horon, el templo de Dios. Claro, Bet Horon en realidad es el templo del dios Horus, del dios Horus, ¿no? Que es Egipto. Esto lo toma Moisés cuando se hace iniciado en Egipto, ¿no? Baalat es Hathor, la diosa egipcia de la fertilidad, ¿no es cierto? Pero ustedes busquen Bet Horon, ¿qué significa, no? Porque muchos textos bíblicos van a hablar de eso, ¿no? Primera de Reyes 9:20 dice, a todos los pueblos que quedaron de los amorreos, eteos, fereceos, jebeos y jebuseos, que no eran de los hijos de Israel, y a los hijos que quedaron en la tierra después de ellos, que los hijos de Israel no pudieron acabar, hizo Salomón que sirviesen con tributo hasta hoy. O sea, el tributo era por demás gravoso, ¿no es cierto? Y para eso vamos a leer un principio, Éxodo 23:9, porque, como vemos acá, en Primera de Reyes 9:20, dice, a todos los pueblos que quedaron de los amorreos, los eteos, los fereceos, los heveos y los jebuseos, les cobró impuestos, ¿no? Pero Dios dice en Éxodo 23:9, y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, porque fuisteis extranjeros, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. No oprimirás al extranjero, ¿no? Porque la ética semita es una ética de la intersubjetividad. Esto surge del código de Hammurabi. Hammurabi dice, yo, Hammurabi, he hecho justicia con el extranjero, con el pobre, con el huérfano y con la viuda. Es la ética hecha intersubjetiva. Porque claro, ¿quién es el huérfano? Es el hijo del otro. ¿Quién es la viuda? La mujer del otro. ¿Quién es el extranjero? El que viene del otro pago. ¿Qué es el pobre? El hambre del otro. Entonces, mi hambre es un problema material. El hambre de mi prójimo es un problema espiritual. Si ustedes quieren hacer un curso de filosofía, donde vamos a profundizar mucho la temática del valor de la vida humana, el valor intrínseco de la vida humana, nos envían un mail a cursofilosofia.jcr@gmail.com. Ahí Rosario les está escribiendo el mail. Justamente gracias, Rosario, por estar ahí presente. Levítico 19:33. Vamos a ver otro principio para ver si Salomón y David estaban cumpliendo con los mandatos de Dios, ¿no es cierto? Y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles y frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto, ¿no?
19:33. Y cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. No oprimirán al extranjero. Pero este Salomón está haciendo otra cosa, ¿no? Vamos a ver, Primera de Reyes 10. Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 14 y 15. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro. ¿Qué número? Lean la Biblia, ¿no? Lean la Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 14 y 15. Dice, el peso del oro que Salomón tenía de la renta de cada año era 666. ¿Ese es el número de qué? ¿Con qué corona se ha coronado David? ¿A quién le ha edificado un templo Salomón? A Moloc. Y 666 es el número del demonio. Baal. ¿Sí? Es el número del tirano, de aquel que es capaz de hacer la abominación, el tojebá más grande, que es matar a los niños. El número de la bestia, el anticristo. Primera de Reyes 11:1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija del faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor, este rey sabio, ¿no es cierto? Este rey justo. Por eso, fíjense, ¿no? Se juntó con las hijas de Amón. ¿Sí? ¿Quiénes son las hijas de Amón? ¿De dónde viene Amón? Amón-Ra es un dios de qué pueblo? De Egipto. Por eso, Salomón ha edificado un templo a Horus. Ya vamos a ver que después le hace un templo a Horus, porque Primera de Reyes 11:5 dice, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom. ¿Quién es Milcom? Es otro nombre para Moloc, ídolo abominable, Tojebá, de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc. Esto es Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 7. Ídolo abominable, Tojebá, de los hijos de Amón, de Egipto. ¿Ah? Por eso le hizo un templo a Horus, el dios de Egipto. Bueno, no sigamos porque... Y esto es muy claro. Le hizo un templo al dios Astarot, a Milcom, a Quemos, a Moloc, ¿no? Y ofrecían sacrificios. Salomón ofrecía sacrificios de niños al dios Moloc. Un dios muy sabio, ¿no? Los ídolos abominables exigen sacrificios a los niños, ¿no? Segunda de Reyes 23:10 dice, son muchos versículos, ¿no? Porque es un estudio bastante intenso. Asimismo profanó a Tofet. Tofet es el valle donde se quemaban los niños, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc, ¿no? Y Segunda de Reyes 21:6 dice, y pasó su hijo por fuego en el reinado de Manasés, y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero e institutadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. Jeremías 7:31
Vamos a ver lo que hacían los judíos, ¿no? Esto es lo que hacían los judíos, los hebreos. Y han edificado los lugares altos de Tofet. Tofet significa lugar alto, ¿no? Porque se creía que los dioses están en la montaña, entonces siempre se edificaban lugares altos. Por eso Dios condena la edificación de la Torre de Babel, porque esa es la imagen de los ídolos. Los ídolos se honran en el monte, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón. Jeremías 32, 35. Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas, a Moloc, lo cual no les mandé ni vino a mi cabeza. Segunda de Reyes 17, 17. Segunda de Reyes 17, 17. Dice: e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira, ¿no? Hicieron toebá. Y 17:31 dice: los aveos hicieron a Nifás y a Tartac y a los Sefarvaim, quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sefarvaim. Bueno, seguimos con la abominación, ¿sí? Segunda de Reyes 19, 18 nos dice: y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera, piedra, y por eso los destruyeron. Es decir, los dioses de Asiria, es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses. O sea, quemaron a los dioses, ¿no? Ese es por iniciativa de Dios. Tofel es el lugar cercano a Jerusalén, donde según el Antiguo Testamento los israelitas sacrificaban niños al dios Moloc, quemándolos vivos. Se cree que es el valle de Gehenna, Gehinnom, que es el infierno, ¿no? Segunda de Reyes 23:10, ¿qué nos dice? Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase a su hijo o su hija por fuego a Moloc. La práctica del sacrificio infantil fue prohibida por el rey Josías, ¿no? Levítico también lo prohíbe en Levítico 22. Segunda de Crónicas 3:4. Segunda de Crónicas 3:4 nos dice: el pórtico que estaba al frente del edificio era de 20 codos de largo, al igual y ancho de su casa, y su altura de 120 codos, y cubrió toda la casa. A ver. Segunda de Crónicas 34. Nos dice: las reformas de Josías, ¿no? De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto. ¿Ven? Lo recto es no seguir a Moloc ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Reformas de Josías. A los 8 años de su reinado, siendo aún un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó vida. Siempre que se habla de lugares altos hay ídolos, ¿no? Esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que están puestas encima, despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y las estatuas fundidas, y desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que le habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí y los lugares asolados, ¿no es cierto?
cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, quebrando y desmenuzando la escultura y destruyendo todos los ídolos, que toda la tierra de Israel volvió a Jerusalén. Y ahí ustedes siguen leyendo y ven cómo va prohibiendo, ¿no? Van prohibiendo todo el culto a estos dioses, ¿no? Que le ofrecen sacrificio, ¿no? Por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, ¿no? Bueno, se ofende mucho Dios y Josías y prohíben estos sacrificios, ¿no? Evidentemente. El valle entonces se convirtió en un vertedero donde se arrojaban animales muertos, basura y cadáveres. Todo el tiempo estaba ardiendo ese lugar, ¿no? Era una hoguera que se mantenía alejada para evitar las epidemias, ¿no? El nombre del Tofet viene de Tof. Tof significa tambor, era el tambor que se tocaba para que no se escuche el llanto de los niños, ¿no? El ruido de los tambores para ensordecer los llantos de los niños. Taf o Tof significa además quemar. Taf en hebreo significa quemar, porque el Tof, el tambor que, digamos, que acalla el ruido de los niños que están en Taf, en el fuego. Molk significa sacrificio ritual. Molek, ignominia, abominación. Milcom, Moloch, el culto de los amonitas en la región de Amam, en Jordania, que se fusiona con el de Baal en el Líbano. Acab se casa con Jezabel, princesa fenicia, rey del norte, y ahí surgen grandes abominaciones también, ¿no? Salomón le hace una estatua a Moloch en el valle de Gehinom, en las afueras de Jerusalén, ¿no? En Gai Ben Hinnom, el valle del hijo de Hinnom, en Gehenna, ¿no? Segunda de Reyes 21:2. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Y 21:6 dice, y pasó a su hijo por fuego. En el reinado de Manasés se pasaba a los hijos por fuego, ¿no es cierto? Y en el 21:11, por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos, ¿no? Y vamos a Segunda de Crónicas 33. En el reinado de Manasés, ¿qué es lo que pasaba? De 12 años los ojos de Jehová, conforme a las Tohebá, abominaciones de las naciones que Yahvé había echado delante de los hijos de Israel, porque él reedificó los lugares altos, el Tofet, que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Yahvé, de la cual había dicho Yahvé, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos lados de la casa de Yahvé, y pasó a sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, y consultaba a agoreros, ¿no? En este contexto, el sacrificio de animales es un progreso con respecto al de niños, ¿no? Y el que escribió el Bereshit, el Génesis, estuvo muy al tanto de esta cuestión, ¿no? Por eso el sacerdotal introduce en la historia de Abraham la sustitución del niño Isaac por el cordero. Ahí hay un cambio de paradigma en el hebreo, donde Yahvé, que descubre el valor intrínseco de la vida humana, prohíbe los sacrificios humanos y promueve el sacrificio del cordero, que es la epifanía, la cristofanía de la muerte del Mesías, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El cristianismo elevó el sacrificio de humanos, que es lo más abominable, a el rango de sagrado, ya que Yahvé sacrifica a su Hijo Jesucristo. Jesús es el Isaac que tuvo que morir, el Cordero Pascual, ¿no? Para eso vamos a leer Hebreos 7:27. Hebreos 7:27 dice,
que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo Jesucristo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y Hebreos 10:12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, ¿no? Esto que es lo más abominable, Dios lo convirtió en lo más santo, que es el sacrificio de Jesucristo por nuestros pecados, ¿no? Pero vemos cómo los reyes de Jerusalén, Acab, ¿no es cierto?, Manasés, Salomón, han sido totalmente proclives a la abominación, ¿no? En el Testamento de Salomón, que es un libro que se escribió en el siglo II a.C., se dice que Salomón hizo un pacto con el diablo por un anillo mágico, una sortija, para expulsar demonios, ¿no? Jesucristo da cuenta de este testimonio del anillo de Salomón para expulsar demonios en Mateo 12:42, ¿no? Porque Salomón se consagró a Moloc. Mateo 12:42. Nos dice Jesús: la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Pero he aquí, hay alguien que es más que Salomón, ¿no? En el contexto de la expulsión de demonios, ¿no es cierto? Y Lucas 1:31 es más claro todavía, porque Lucas dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y lo llamarás Jesús, ¿no es cierto? Esa concepción de Jesucristo, ¿no es cierto?, nos viene a mostrar a nosotros que Jesucristo es superior a Salomón, porque Salomón y Jesucristo nació para edificar y consagrar de una vez por todas el valor de la vida humana, ¿no es cierto? Esto lo vamos a ver en Lucas 11:31, esta metáfora de lo que les venía diciendo. 11:31 dice: la reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar, ¿no? Que es obviamente Jesucristo, ¿no? Bueno, hay muchos historiadores que harán estatua metálica de Baal Hamón, donde se sacrificaban niños, ¿no es cierto? Agatocles, tirano de Siracusa, en el 310, sitia Cartago. Los cartagineses ven la ira de los dioses que estaba sobre ellos por haber dejado de sacrificar niños. Diodoro dice: creyeron que el dios les era hostil. En efecto, aquellos que antes sacrificaban a este dios, los mejores de sus hijos, se habían dedicado a comprar secretamente niños esclavos que alimentaban y después se enviaban al sacrificio. En lugar de los hijos de ellos, sacrificaban esclavos, ¿no es cierto? Se investigó y se descubrió que muchos niños inmolados fueron sacrificados en lugar de otros. Considerando esto y viendo al enemigo, les invadió un temor religioso. Con el deseo de reparar su error, eligieron a 200 de sus mejores hijos y los sacrificaron en nombre del Estado. Luego de la victoria contra Agatocles, sacrificaron a otros prisioneros más, y cuando los romanos llegaron a Cartago, prohibieron estos holocaustos y la pena de muerte por crucifixión se daba a aquellos que practicaban sacrificio de niños, ¿no? Los sacrificios, como les dije, se hacían en el Tofel, y así se llama, ¿no? Dicen entonces, el beneficiado es siempre el niño, del cual Dios le pide la vida, en cambio del cual, aliento por aliento, sangre por sangre, vida por vida, se contentó con un cordero como sustituto de la vida del niño.
Gustave Flaubert, del cual Sartre escribió mucho, en su novela Salammbô, dice: el gran ídolo a los pies arde la hoguera sagrada, esperaba el sacrificio de los niños condenados a morir que estaban en los brazos de sus padres, envueltos en velos negros. El gran sacerdote de Moloch recogía uno por uno a los niños, mientras el coro de sacerdotes entonaba un himno sagrado. Aunque su voz se perdía en la explosión del tofet de los instrumentos musicales que sonaban fuertemente para ahogar el grito de los niños. Jehová va enseñando el valor intrínseco de la vida humana. En Génesis 9:6 dice: el que derrame sangre de hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces el cristianismo y la filosofía griega nos enseñan el valor de la vida humana, el valor intrínseco de la vida humana, ¿no? Si quieren hacer un curso de filosofía sobre el valor de la vida humana, filosófico y religioso, no vacilen en escribir a curso filosofía jcr@gmail.com, o me buscan en Facebook como Jonathan Gustavo Ramos, pero curso filosofía jcr@gmail.com. El gran faro de la muerte en Ur, un enterramiento ritual en el 2700 a.C., nos da cuenta de 68 mujeres y 6 varones sacrificados. En Egipto, en Abidos, al sur de Egipto, el centro al culto de Osiris, el dios del inframundo, también se sacrificaba personas, ¿no? En Segunda de Reyes 3:27 se nos dice así. Segunda de Reyes 3:27. Entonces arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar sobre el muro, y hubo grande enojo contra Israel, y se apartaron de él y se volvieron de su tierra, ¿no? Ven cómo muchos reyes también, ¿no? Ezequiel 20:26, veamos cómo condena todo esto. Ezequiel 20:26, por el valor intrínseco de la vida. Y los contaminé en sus ofrendas cuando hacían pasar por fuego a todo primogénito para desolarlos y hacerles saber que yo soy Yahvé, ¿no? Jeremías 20:26 condena también todo esto. ¿Qué dice Jeremías 20:26 sobre todo esto? He prohibido todo sacrificio y toda condena y pasar por fuego a los niños, ¿no? Que tiene que ver con esa prohibición de que la vida humana es sagrada desde la concepción. Claro, lo que pasa es que en el mundo antiguo la gente no sabía que los terremotos se dan por placas tectónicas que se mueven, o el exceso de lluvias es un fenómeno climatológico como el fenómeno del Niño. Por cada cataclismo se muere gente por la furia del Dios. Es decir, si por un terremoto se muere gente, por un maremoto se muere gente. Si este Dios mata a gente en terremotos es porque quiere sacrificios humanos, quiere sangre humana. Entonces nos adelantamos, organizamos los sacrificios y los ofrecemos planificadamente para que ese Dios no se enfade, ¿no? Segunda de Reyes 3:27. Entonces arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar y lo sacrificó en holocausto. El rey de Mesha, de Moab, ¿no? Isaías 57:4. Veamos cómo condena todo esto. Isaías 57:4. ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua?
¿No sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa, que os enfervorizás con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles, debajo de los peñascos? En el valle de Bamaj. Bamaj significa lugar alto, ¿no? El lomo, el lugar alto. Y esto lo dice Deuteronomio 33, 29, el tema de los lugares altos, ¿no? Deuteronomio 23, 39. Perdón, Deuteronomio 33, 29. Deuteronomio 33, 29 dice: bienaventurado tú, oh Israel, quien como tú, pueblo salvo por Yahvé, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas, ¿no? Y la palabra altura es Bamaj, ¿no? Entonces, vemos ahí claramente cómo se va condenando, ¿no? Todo esto de el sacrificio de niño en los altares, ¿no? En el Tofet, en el Bamaj, en los lugares altos, ¿no? La palabra subir o elevar o quemar significa olaj, alaj, ¿no? Que significa olor. Sacrificar significa transmitir olor grato al cielo, ¿no? En cambio, Isaías 1:11 les dice a aquellos que hacen sacrificios, a aquellos que matan a sus hijos en sacrificio, a aquellos que no valoran la vida humana, dicen: ¿para qué me sirve, dice Yahvé, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitaos la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, la rectitud, al agravio, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda y venid luego, dice Yahvé. Y Amós 5:24 dice: pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. ¿Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel? Antes bien, llevabais al tabernáculo de vuestro Moloch y Kiun, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis, ¿no? Porque el becerro de oro que hicieron los judíos es el becerro de Moloch, ¿no? El becerro que hicieron los judíos en el Éxodo tiene que ver con Moloch, justamente, ¿no? Eso es lo que nos revela un poco todo esto. Estoy buscando eso. Bueno, no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro, os haréis. Altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, ¿no? Ofrendas de paz. Esto es Éxodo 20:22 en adelante, ¿no? Pero vemos cómo hay una condena explícita al sacrificio de niños, a la muerte de niños, porque Yahvé enseña el valor
de cada vida humana, porque el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Entonces, lo que hay que entender es que cuando nosotros le quitamos valor a la vida humana, estamos siguiendo a ídolos. Cuando nosotros respetamos el valor de la vida humana desde la concepción, nosotros estamos adorando a Yahvé, que es el Dios de la vida, que es el Dios que nos enseña el valor intrínseco de la vida humana, ¿sí? Bueno, nosotros estamos muy interesados en transmitir estos principios y valores, el respeto a la libertad, a la dignidad humana, a la vida, ¿no es cierto? Los derechos naturales del hombre, que no tienen nada que ver con el progresismo que está sembrando la cultura de la muerte. Así que para eso nosotros los invitamos a hacer el curso electrónico cursofilosofía@gmail.com. Acá vemos cómo Yahvé nos está enseñando el valor intrínseco de la vida. Nosotros podemos descubrir el valor de la vida humana por la filosofía, autónomamente, y por la religión. Pero si usamos la fe y la razón juntas, somos invencibles, porque lo dice el Papa Juan Pablo II en esta encíclica llamada Fides et Ratio. Y comienza el Papa Juan Pablo II esta encíclica de esta manera. La fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo de conocer la verdad y, en definitiva, de conocerlo a Él, para que, conociéndolo y amándolo, pueda alcanzar también la plena verdad sobre sí mismo. cursofilosofia@gmail.com. Les mando un abrazo grande, los espero pronto para más filosofía y para más humanismo cristiano, que son los principios que deseamos transmitir. Les mando un abrazo grande, gracias por estar conmigo, a suscribirse, a ver más videos, a compartirlos, y si quieren colaborar conmigo, por favor, ahí en la descripción les dejamos el link de Patreon, de PayPal, para que puedan comunicarse y colaborar con nosotros. Humildemente